¿Quieres saber cuánto impuesto se paga en actividad empresarial, obligaciones y a quién le conviene? Quédate, porque es lo que te voy a explicar en este video. Bien, te mostraré cómo es la mecánica del cálculo de ISR y te voy a mostrar 3 ejemplos con números reales. Pero antes de pasar a la computadora hay que saber para quién es este régimen fiscal. Bien, principalmente para quienes por sus características no pueden ser régimen simplificado de confianza o el llamado reciclo, porque como todos sabemos es un régimen que tiene tasas muy bondadosas de ISR, pero también tiene muchas limitantes. Entonces, ¿para quién le conviene? Actividad empresarial. Número 1, a un empresario con ventas elevadas que superan posiblemente los 3.5 millones de pesos. Número 2, empresarios que son socios, accionistas o partes relacionadas de una persona moral. ¿Y qué es esto de parte relacionada? En palabras simples, es cuando tú participas directa o indirectamente en la administración o el control económico de una persona moral. Por ejemplo, si tu papá tiene una empresa, tú eres su hijo y quieres ser reciclo y tener una relación comercial con esta persona moral, no puede ser régimen simplificado de confianza y deberá ser actividad empresarial. Número 3, empresarios en proceso de expansión, es decir, que tienen muchos gastos que necesitan deducir, por ejemplo, apertura de sucursales, construcción, o que están realizando inversiones fuertes en su negocio. Número 4, cuando en tu planeación fiscal está o es tu deseo efectuar deducciones personales, que si tú no sabes o no conoces más de las deducciones personales, por aquí en las tarjetas te voy a dejar un video a detalle de ellas. Recuerda que el reciclo, el régimen de confianza, es un régimen opcional y actividad empresarial es el régimen base de las personas físicas que, aunque sí es verdad, suele ser un poco más caro en cuestión de ISR, tiene también mucho más margen de maniobra en cuestiones fiscales y financieras, pero reciclo contra actividad empresarial lo vamos a ver en un futuro video. Bien, ahora sí, vámonos a la computadora y determinamos el ISR. Muy bien, ya estamos en el papel de trabajo y para entender la mecánica del cálculo del ISR en actividad empresarial, prácticamente te deben de quedar claras 3 cosas fundamentales. Y la primera es que el ISR es un impuesto anual y de ahí parte la segunda cuestión, que los ingresos y los gastos se manejan de forma acumulada, como lo puedes ver aquí en el papel de trabajo. En enero estas fueron las ventas, en febrero estas, en marzo estas, pero fíjate muy bien en este renglón que te voy a marcar aquí en amarillo. Vemos ingresos acumulados, que no es otra cosa que la suma de los ingresos del mes anterior o los meses anteriores y los de este mes. Y de la misma manera se manejan los gastos, como puedes ver aquí. Estas son las deducciones en gastos que tiene este contribuyente, pero en este renglón de aquí vemos las deducciones acumuladas, es decir, la sumatoria. Y la tercera cosa que debes de tener en cuenta es que, a diferencia del régimen simplificado de confianza, en este régimen los impuestos, o más bien el ISR, se calcula sobre tu utilidad. ¿Y cómo determinamos esta utilidad? Nuevamente sobre montos acumulados. Como puedes observar, en enero es muy sencillo, simplemente los ingresos del propio enero menos los gastos del propio enero. Pero ¿qué pasa con los meses posteriores? Supongamos junio. Hay que conocer cuántos son la suma de los ingresos de enero a junio, en este caso 2.600.000, y cuántos son la sumatoria de los gastos igualmente de enero a junio, en este caso 1.500.000. Y la diferencia es lo que nos va a dar la utilidad. Y mes a mes le vas a estar aplicando unas tarifas que vienen en el anexo 8. Déjate las muestro.
son estas de aquí. Vas a encontrar o vas a buscar más bien el mes que estás determinando y le vas a aplicar esta tarifa, que dicho sea de paso, para no hacer tan largo este video, si quieres saber exactamente cómo se calcula esta tarifa o cómo se utiliza, yo te voy a dejar un video aquí en las tarjetas. Entonces, como te mencionaba, este es un régimen en el que los impuestos se calculan de forma acumulada. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, como este contribuyente, vamos a observar esta parte de aquí, en enero tuvo una utilidad bastante elevada, por eso pagó un cierto ISR. Pero ¿qué pasa con los meses de febrero y llegando a marzo? Como tú te puedes dar cuenta, la utilidad de enero a febrero sí creció de 500,000, de medio millón, a 887,000. Pero al pasar al mes de marzo, ya la utilidad no creció, sino que se estancó o más bien disminuyó a 810,000. ¿Por qué? Porque los ingresos fueron pocos y aún así tuvo gastos. ¿Y qué impacto tiene esto en la parte de la determinación de impuestos? Que el SAT te dice, ok, de enero a marzo tú tienes que haber pagado tanto, en este caso 242,000, pero tú ya pagaste, tú ya efectuaste pagos provisionales por 279,000 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto te sale a pagar? Nada. No tienes que pagar nada ese mes porque tú ya cubriste lo que debes pagar hasta el momento. Y así todos los meses. Por eso es que en un principio actividad empresarial puede parecer más caro y en efecto lo es comparado con el reciclo, que mes a mes determinas el impuesto del mes y párale de contar. Aquí se maneja por acumulado y como regla general, para que no hacer esto tan enredoso, siempre que tu utilidad siga creciendo es muy probable que exista un pago de impuestos. Pero si tu utilidad se estanca o queda igual y tú ya has cubierto lo que debes de pagar, entonces no crecerá. Y otra cuestión interesante de la determinación de impuestos es que puedes aplicar saldos a favor y también pérdidas fiscales que tengas pendientes de amortizar, que no son lo mismo, y en un futuro video te voy a explicar la diferencia entre un saldo a favor y una pérdida fiscal. Y como yo sé que esto puede resultar muy enredoso y tú quieres saber a grosso modo cuánto se paga en actividad empresarial, como te dije, depende de la utilidad y te voy a mostrar 3 ejemplos que tengo aquí. En el primer ejemplo, con una utilidad anual, porque recuerda que el ISR es un impuesto anual, con una utilidad anual de 300,000 pesos, el ISR que tienes que pagar durante todo el año en pequeños cachitos normalmente son 41,419 pesos, lo que deriva en una tasa efectiva, que es una simple división, del 13.81%. En el ejemplo número 2, una utilidad más grande, una ganancia más alta, más de medio millón de pesos, 600,000 pesos, derivan en un ISR anual de 109,293 pesos y la misma división nos da una tasa efectiva de 18.22. ¿Qué pasa si te fue de maravilla? Tuviste una utilidad de 1 millón de pesos, una ganancia de 1 millón de pesos anual, pagarías un ISR de 224,833 pesos, lo que deriva en una tasa efectiva del 22.48%. Y con este ejemplo lo que te quiero mostrar es que no debes hacer caso siempre a lo que dicen allá afuera, que en actividad empresarial pagas una tasa del 35%. Esto no es verdad, depende totalmente de los gastos que tengas y de tus ingresos. Y más adelante en el video te explicaré qué otras cosas debes cuidar si estás en este régimen fiscal. Y de forma general, así es como se calcula el ISR, que es el único impuesto normalmente que tú deberás pagar, el que es el impuesto a tus ganancias. Pero pues, normalmente la mayoría de contribuyentes también pagamos IVA, que te lo voy a explicar muy rapidito porque no es el tema de este video, pero sin embargo prácticamente hay que saber cuánto fue
lo que ganaste a la tasa del 16%, cuánto IVA le cobraste a tus clientes y cuánto IVA pagaste a tus proveedores en tus gastos, que si tú te das cuenta es el 16% de tus gastos y esto es el 16% de tus ingresos. La diferencia es lo que le debes pagar al SAT y hay que restarle el IVA retenido, el que te haya retenido alguna persona moral, por ejemplo, y en su caso hay que restar también si tú tenías un IVA a favor. A diferencia del ISR, el IVA es un impuesto mensual definitivo. ¿Qué significa? Que no es acumulativo como en la parte del ISR. Por eso es que en un cierto mes, como en este caso este contribuyente, puedes generar un IVA a favor, como es este caso. Tuvo menos ingresos que gastos, generó un IVA a favor y lo va a aplicar en los periodos futuros donde tenga un IVA a pagar. Bien, ahora que ya conociste cómo se determinan los impuestos y que ya platicamos de algunas particularidades, también tienes que conocer cuáles son las obligaciones que tiene actividad empresarial. Número 1, llevar tus registros y papeles de trabajo, como pueden ser la de determinación de impuestos que acabamos de ver y ciertos expedientes que más adelante te voy a mencionar. Número 2, la que casi todos conocen, presentar mes a mes la declaración de pago provisional. ¿Qué es esto de pago provisional? Como ya te expliqué, en el impuesto, el ISR en actividad empresarial, es un impuesto anual y un pago provisional significa que vas haciendo pequeños abonos a cuenta del impuesto de todo el año. Número 3, y algo que mucha gente pasa por alto es llevar contabilidad electrónica, que a ver, si bien es cierto que existe esta regla que nos da la facilidad para no tener que enviar la contabilidad electrónica ni la DIOT cuando no superas 4 millones de pesos, eso no significa que estés relevado de llevar la contabilidad electrónica y también te va a servir tanto para tu información financiera como para efectos de declaración anual y ahorita te voy a comentar por qué. Y número 4, que ya lo mencioné en el punto número 3, otra obligación es realizar la declaración anual. Bien, contador, ahora yo ya sé qué obligaciones debo cumplir, pero ¿qué tengo que hacer para poder cumplir correctamente? Bien, básicamente tienes que tener bien controladas 5 cosas fundamentales. Número 1, que tus ingresos estén correctamente respaldados con documentación de tus operaciones y debidamente facturados y declarados. Como tal vez ya lo sabes, la facturación es el corazón de todo proceso fiscal y la contabilidad de una empresa. Además, no hacerlo correctamente te puede traer diferencias con el SAT y por supuesto el SAT te va a pedir que corrijas o aclares estas diferencias. Número 2, tener control de tus gastos, y esta es posiblemente una de las partes más importantes, porque no basta simplemente tener la factura y ya, debes revisar que cumpla con todos los requisitos y que en su caso le apliques las limitaciones que la ley te puede poner, por ejemplo, en la compra de un auto, en la renta de carros, en los viáticos, etc. Y es que además en la declaración anual el SAT te va a pedir que desgloses acorde a un catálogo que él tiene cuánto de tus deducciones son de cada cosa, cuánto gastaste en gasolina, en insumos, en papelería, etc. De ahí radica lo que te mencionaba anteriormente y es la importancia de llevar contabilidad electrónica y tener correctamente clasificados tus gastos. Si no, cuando llegue la declaración anual te vas a encontrar con el problemón de no saber a qué corresponden tus deducciones. Créeme que te vas a atorar. Número 3, la contabilidad y los documentos que la respaldan. Aquí estamos hablando de tener correctamente ubicados y guardados tus facturas, conciliaciones bancarias, estados de cuenta, cotizaciones a clientes y todo aquello que respalde las operaciones por las que tuviste ingresos, tuviste gastos y por supuesto esto te sirve para determinar tus impuestos.
Y de la mano con el punto anterior, una de las cosas más importantes en un negocio es tener un orden en tus expedientes y tus operaciones. Que a ver, de igual manera que el punto anterior, es muy probable que el SAT nunca te pida estos expedientes y estos controles, pero recuerda que no estamos hablando solamente de una cuestión fiscal, también una cuestión financiera, ya que es tu negocio y el orden es lo que impulsa y te permite tener claridad en la información para poder tomar decisiones. Porque no tienes idea de la cantidad de dinero que he visto que se pierde por malas decisiones que toman los empresarios, todo por no tener un orden y claridad en su información para poder analizar y poder decidir. ¿Y de qué información estás hablando, contador? Por ponerte un ejemplo, declaraciones pagadas, estados financieros en donde tú veas si hay o no ganancias, si las cosas van bien o no. Por ejemplo, el estado de posición financiera, el balance general, dónde está tu dinero, si tienes tu cuenta de clientes atorada, necesitas meterle un poco más a la cobranza, movimientos al RFC, nómina debidamente timbrada y firmada para no tener problemas con trabajadores, con Secretaría del Trabajo, etcétera. Por darte algunos ejemplos, como te decía, orden en tus expedientes y en tus controles. Y número 5, pero no menos importante, un control de tus inversiones. Como tal vez muchos ya lo saben, las inversiones tienen un tratamiento fiscal diferente que los gastos. Por ejemplo, si el día de hoy compras un auto de contado y llega a tus instalaciones, no lo vas a poder deducir o aprovechar todo ese mismo mes. Tendrás que dividirlo a 48 meses y esa parte proporcional es la que irás aplicando mes a mes, porque la ley en su artículo 32 nos dice que un auto, por ejemplo, se deprecia y se deduce en 4 años. Pero eso sí, la diferencia en el IVA es abismal, ya que el IVA sí lo puedes acreditar todo de golpe en el momento en que hiciste la adquisición o en el mes en que estás haciendo esta compra. También es importante que además de llevar un registro en expedientes y en tu contabilidad, tengas un papel de trabajo como el que estás observando para que lleves un control de tus inversiones y sepas en todo momento cuánto es lo que has deducido de cada una de tus inversiones y cuánto tienes pendiente por deducir, porque esta información también te va a ser de utilidad muy fundamental cuando, por ejemplo, vendas uno de estos bienes o activos fijos, y te servirá para saber si hay ganancia, pérdida, y también, obviamente, esto impactará en tus impuestos. Además, dicho sea de paso, las inversiones son una de las mejores herramientas para disminuir la carga fiscal, porque a pesar de que sí realizas un desembolso, no necesariamente estás teniendo un gasto. ¿Por qué? Porque sale de tu activo circulante, por ejemplo, bancos, y entra a tu activo fijo, por ejemplo, maquinaria, inversiones, terrenos, etcétera. Entonces, no estás teniendo un gasto, incrementas tu patrimonio y además te permite deducir y reducir los impuestos que estás pagando. Entonces, si tú eres alguien que está en actividad empresarial o está pensando entrar al régimen de actividad empresarial, yo espero que esta información te haya sido de utilidad para tomar una mejor decisión. De cualquier manera, si te queda alguna duda, vas a encontrar mis medios de contacto aquí en la cajita de la descripción, o si tú lo prefieres, puedes dejarme un comentario con tus dudas y yo trataré de responderlo a la brevedad. Te agradezco por suscribirte y nos vemos en una próxima oportunidad.